Buenos días. Muchas gracias por asistir a este webinar en el que vamos a presentar el documento de trabajo número 25 del Instituto Español de Analistas Financieros y de la Fundación de Estudios Financieros. El título del mismo es Un capital de resiliencia para futuras pandemias, posible únicamente desde un modelo de cobertura público-privada. Quiero agradecer a las personas que nos acompañan y que van a intervenir en el debate. Doña Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA y directora del panel de seguimiento del sector asegurador. Don Jaime Argüelles, subdirector general de automóviles particulares y dirección técnica no vida de Allianz. Don Gonzalo Iturmendi Morales, secretario general de AGERS. Y don Francisco Carrasco, subdirector general de seguros y regulación de la Dirección General de Seguros, que clausurará el acto. El Instituto Español de Analistas Financieros y la Fundación de Estudios Financieros continúa con su propósito de analizar y dar a conocer las claves del sector asegurador en España. Para ello pusimos en marcha en 2015 una iniciativa que consiste en la creación y mantenimiento de un panel de seguimiento del sector asegurador en el que se vienen realizando una serie de foros de debate con expertos que dan lugar a la publicación de documentos de trabajo sobre temas de actualidad y de interés para la industria del seguro. El último panel, que es el sexto de la serie, se celebró mediante videoconferencia el pasado 18 de diciembre de 2020 y el tema elegido en esta ocasión fue un capital de resiliencia ante futuras pandemias, posible únicamente desde un modelo de cobertura público-privada. En esta reunión se trató de dar respuesta desde el sector asegurador al problema que estamos padeciendo recientemente de subsistencia de pequeñas empresas y autónomos como consecuencia de la pandemia. El debate se centró en analizar el establecimiento a futuro de un capital de resiliencia mediante un sistema de colaboración público-privado. En la reunión se analizó una metodología de cálculo que permita disponer de ese capital para las pymes y autónomos en el caso de que se produjera una pandemia. Se parte de la premisa de que bajo los modelos existentes la cobertura del riesgo de pandemia como riesgo sistémico no es asegurable sin poner en riesgo la solvencia de las entidades aseguradoras. Por tanto, si se quiere ofrecer una posible cobertura al respecto, hay que buscar soluciones de financiación público-privadas. En el debate se analizaron cuestiones como las siguientes. Primero, el tipo de riesgo que supone una pandemia. Segundo, las necesidades detectadas con la experiencia de la COVID-19. Tercero, las necesidades de cobertura para mejorar la supervivencia de las empresas. En cuarto lugar, los sectores objeto de cobertura del riesgo de pandemia. Quinto, la cuantificación y financiación del capital de resiliencia. Y por último, en sexto lugar, la necesidad de colaboración público-privado a nivel supranacional para hacer frente a este riesgo. Quiero agradecer a las personas que asistieron al debate por sus interesantes aportaciones y especialmente a la directora de esta iniciativa, Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA, y a los autores del informe Inmaculada Domínguez de la Universidad de Extremadura y Enrique de Besa de la Universidad de Valencia, que también nos acompañan esta mañana. El Instituto de Analistas Financieros y la Fundación de Estudios Financieros esperan que este estudio suponga una aportación al debate actual sobre fórmulas para dotar de una mayor capacidad de resistencia al tejido productivo español frente a futuras pandemias y que sea del interés de todos sus lectores. Tan solo quiero añadir que el estudio está disponible en nuestra página web www.ieaf.es. Cedo la palabra, por tanto, a Inmaculada Domínguez para que, junto con Enrique de Besa, hagan una breve presentación del estudio que sirva de introducción al debate que vamos a tener a continuación. Muchas gracias por su atención. Adelante, Inmaculada. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias al Instituto de Analistas Financieros por permitirnos o darnos la oportunidad de poder llevar a cabo este estudio y, por supuesto, gracias también a las personas que participaron en el foro de expertos donde debatimos y planteamos pues lo que iba a ser el estudio que a continuación voy a presentar. Como ya ha comentado Jorge, el trabajo lo hemos realizado tanto mi compañero Enrique de Besa de la Universidad de Valencia como yo misma. El objetivo que nos planteamos a la hora de realizar este estudio es explorar cómo debía ser el diseño de una cobertura que permitiera a las empresas poder disponer de un capital de resiliencia ante futuras pandemias. Vamos a intentar poner en el documento y explicar qué hemos aprendido, qué necesidades hemos detectado, que sin duda han sido muchas con la experiencia del COVID-19, para poder explorar e iniciar un primer debate sobre cómo debería diseñarse una cobertura que pudiera
dar una garantía a las empresas. Lo primero que nos planteamos es qué tipo de riesgo es una pandemia. Para ello podemos referirnos a una definición muy breve, pero con mucho contenido, de la Organización Mundial de la Salud, que nos indica que es una propagación mundial de una nueva enfermedad. Si con esta definición queremos analizar si el riesgo es o no asegurable, hemos de tener en cuenta o preguntarnos si podemos aplicar el principio de mutualización del riesgo y el principio de diversificación de riesgos para atender los riesgos a los que se somete una pandemia. El hecho de que sea una propagación y que sea mundial invalida el que se puedan aplicar estos dos principios de mutualización y de diversificación. Al mismo tiempo, otro calificativo de gran importancia es que sea una nueva enfermedad. Esto hace que la técnica actuarial no pueda aplicarse porque no hay conocimiento sobre la probabilidad de esa enfermedad. Por lo tanto, la primera pregunta le damos respuesta en el sentido de que no es un riesgo asegurable. No obstante, consideramos que las técnicas aseguradoras, sobre todo por su idea de previsión y de anticiparse ante futuras pérdidas, sí nos va a ayudar a prepararnos mejor ante un posible riesgo económico provocado por una futura pandemia. ¿Qué hemos observado tras la experiencia del COVID-19? Bueno, pues ha sido fundamental y lo que se ha demandado debido a ese carácter de alarma y ese carácter de urgencia es que cualquier medida económica que se ponga sobre la mesa debe ser muy ágil y debe atender de una manera muy inmediata porque la necesidad así lo es y por lo tanto cualquier medida económica que se plantea debe ser muy simple y muy ágil. Por lo tanto, consideramos que en ese avanzar hacia un diseño de cómo debería ser una cobertura, entendemos que tiene que ser una compensación siempre de tipo paramétrico, que no esté sujeto a rellenar o a remitir mucha información para poder percibirla, porque no va a dar tiempo a que esto se pueda producir. También observamos que ha habido una necesidad para que las empresas puedan sobrevivir durante estos momentos. Evidentemente, el apoyo público ha sido importantísimo en el ámbito de los ERTE, por supuesto, en el ámbito de las líneas de financiación con los créditos ICO y también, por supuesto, las medidas fiscales. Pero hay una parte que es la de gastos fijos que ha quedado fuera de cobertura en este ámbito público. Por lo tanto, consideramos que si tenemos que cuantificar, porque es para poderlo diseñar adecuadamente, pero tenemos que saber a qué nos enfrentamos numérica y económicamente, consideramos que hablar de los gastos fijos es lo que nos va a llevar a acercarnos a la cuantía que nos va a ayudar a determinar ese capital de resiliencia. ¿Qué consideramos también que debe tenerse en cuenta? Claro, ya nos gustaría que la duración de la prestación no fuera limitada, ¿no? Pero para poder acercarnos a unos números y poder tener algo con lo que valorar, consideramos que la duración ha de ser limitada. Ahora presentará mi compañero Enrique diferentes opciones de cálculo, donde hemos barajado diferentes posibilidades de duración, pero sí consideramos que la prestación que se otorgue debe ser limitada. También consideramos que debe haber un periodo de carencia. De nuevo, presentaremos resultados con y sin ellos, pero en ese diseño inicial sí consideramos que debe tenerse en cuenta un periodo de carencia. Y como ya he dicho, debe ser una cuantía paramétrica, que no requiera de excesiva documentación ni excesivo cálculo para que de esta manera pueda ser ágil y pueda llegar a la necesidad que se quiere cubrir. Y como decíamos, lo que quedaba fuera de todo el espectro de financiación pública, sí parece claro que serían los gastos fijos. Aquí les eliminaríamos dentro de ese concepto de gastos fijos los salarios y añadiríamos la cuantía de cotización de seguridad social para poder aproximarnos a la cuantía de lo que podría suponer ese capital de resiliencia. Lo siguiente que nos planteamos es, bueno, ¿cuáles serían los sectores objetos de cobertura? De nuevo, también nos gustaría que fueran todos, no tener que limitarnos, pero si queremos aproximarnos y acercarnos a ese diseño, tenemos que delimitar de alguna manera. Cuando debatimos sobre posibles futuras pandemias, parece, y de hecho la historia se lo dice, que virus ha habido muchos, pero es cierto que cualquier virus que sea de carácter respiratorio aumenta claramente su transmisión y por lo tanto las medidas para poderlo paliar van a ser las de distanciamiento social. Eso lleva
a que sea el comercio y la hostelería los sectores que puedan sufrir más. Evidentemente todos los sectores han sufrido y todos hemos sufrido, y eso está claro, pero de nuevo con el objetivo, el punto de mira de avanzar y de limitar, hemos considerado que vamos a valorar comercio y hostelería. Y dentro de esto, si bien evidentemente las grandes empresas o con un número de trabajadores amplios también han sufrido, observamos con los datos que tenemos que la mayoría de estos negocios tienen menos de 50 trabajadores. Y eso nos acerca a la definición de pequeña y mediana empresa. También los autónomos estarían dentro de estas actividades, pero aquellos que no tengan local también consideramos que van a entrar en la valoración. Esto nos delimita el sector, como digo, comercio y hostelería, y los autónomos que no tengan local para iniciar esta valoración y poderla cuantificar. La siguiente cuestión que nos planteamos es, ¿debe ser voluntario o debe ser obligatorio? Evidentemente, cualquier cobertura que sea voluntaria tiene el riesgo de antiselección. Es decir, si yo considero que tengo suficiente músculo, pues no voy a pensar que voy a necesitar esta cobertura de capital. Y luego, pues también está un poco esta leyenda urbana, ¿no? Seguro que todos hemos recibido cuando estábamos en el periodo de confinamiento esa foto de una pandemia cada 100 años, ¿no? Pues los epidemiólogos dicen que evidentemente no es así, no ha sido así, no se produce cada 100 años y es previsible que pueda seguir ocurriendo. Por lo tanto, para evitar esa antiselección o ese malentendido de que hasta dentro de 100 años no se podrá producir ninguna, consideramos que debería ser una cobertura obligatoria. Y para agilizarla, en lugar de tenerla como tal o como un seguro independiente, consideramos también que sería mucho más eficiente si se planteara como un recargo de una prima ya existente. Y dada la cobertura que se tiene de lo consolidada que están en los sectores, sería la prima de la cobertura de multirriesgo de incendios o la de responsabilidad civil, en el caso de los autónomos, la que consideramos como más adecuada para poder someter al recargo que pudiera financiar este capital de resiliencia. Y por último, en lo que es mi intervención, antes de pasar a los cálculos y que pase a mi compañero Enrique, cuando nos planteamos un poco la pregunta del millón, ¿no? Una sola pandemia por siglo, pues los epidemiólogos dicen que probablemente no sea así, ¿no? Que antes tendremos otro virus, otra pandemia que pueda tener una transmisión que nos obligue a parar como lo hemos hecho. Pero lo que sí parece claro respecto a análisis históricos que se hagan es que ahora estamos en un siglo donde la ciencia y la tecnología nos ha permitido algo que antes era impensable. Es decir, estamos contando con una vacuna que, si se fijan, hoy estamos a 9 de marzo, lo hemos reflejado en toda la presentación porque estamos muy, muy cercanos, ¿no? al pasado 14 de marzo del 2020, y ahora sí podemos decir que contamos con una vacuna, algo que era impensable. ¿Eso a qué nos lleva? A considerar que aunque haya pandemias en el futuro, parece claro que van a ser de una duración menor a la que históricamente conocíamos, por ejemplo la gripe española, ¿no? la duración hasta que se culminó, se finalizó con ella, y por eso va a tener gran importancia el que podamos contar con un capital que nos permita aguantar hasta que haya una solución sanitaria y médica que nos permita volver a esa ansiada normalidad. Pues por mi parte ya estaría. Reiterar el agradecimiento tanto al Instituto como a las personas que participaron en el panel, y doy la palabra a mi compañero Enrique para que pueda continuar. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir también la continuación del trabajo, de la presentación que hemos hecho. Y bueno, pues ha dicho que voy a hablar de los cálculos, pero la verdad es que lo he resumido bastante. Hay un anexo que es casi más largo que todos los cálculos, porque como ha dicho Inma, pues es importante saber a qué nos estamos enfrentando. Es decir, es importante saber a cuántos miles de millones tendríamos que hacer frente ante una pandemia del estilo de la que hemos sufrido este último año, ¿no? Ya ha dicho Inma que los sectores comercio y hostelería de menor de 50 trabajadores, esto lo hemos discutido bastante, y autónomos que no disponen de local, porque se supone que los que disponen de local ya estarían metidos dentro de los sectores como empresas, ¿no? Lo consideraríamos como empresa objetivo.
Antes estaba diciendo los cálculos, casi lo más complicado ha sido, no los cálculos, sino encontrar bases de datos que nos permitirán llegar a unas cifras que nos fueran útiles para determinar ese capital de resiliencia. Y aquí, aparte del instituto, quiero dar las gracias también a Manuel Mascaraque y a Antonio Guardiola de UNESPA, que nos han ayudado mucho. Entonces, hemos tenido varias reuniones y gracias a su ayuda pues hemos podido comparar los datos que teníamos y estar que más o menos, parece que más o menos estamos seguros de que hemos llegado a unos datos bastante fidedignos, ¿no? Hemos utilizado 4 fuentes de datos: Central de Balance del Banco de España, el DIRCE, la base de datos de SABI, la estadística estructural de empresas, porque hemos hecho una especie de puzzle hasta que hemos llegado a obtener ese capital de resiliencia. Además, hemos distinguido para las empresas de comercio y hostelería, pues como ha dicho Ima, gastos fijos, más cotización a la seguridad social menos salarios, mientras que para los autónomos pues lo que hemos hecho ha sido basarnos en el salario mínimo interprofesional como capital de resiliencia, ¿eh? Ahora aparecerá. Bueno, hay bastantes datos en el trabajo y aquí he entresacado algunos, aunque como tampoco queremos aburriros, ¿no?, con toda la información que hay. Pero bueno, un poco por ver el número de empresas a las que afecta y cuál es el distinto comportamiento, porque el sector comercio y el sector hostelería son bastante diferentes. Y nos interesaba llegar a este ratio que tenemos aquí, que es los gastos fijos menos salarios más cotización respecto a las ventas, que es 3,48 para el conjunto de comercio y hostelería, pero como podemos ver es mucho más bajo en caso de comercio que en el de hostelería este valor. Este 3,48% era, digamos, uno de los objetivos a los que queríamos llegar para poder compararlo con un trabajo que había en Francia que se planteaba los mismos problemas, y allí han utilizado un parámetro, yo creo que más o menos redondeado, de alrededor del 5%, ¿vale? Pero creemos que nosotros hemos afinado más en este resultado, y también la estructura de las empresas en otros países naturalmente no tiene por qué ser la misma que en España. Digamos que es un dato que nos ha tranquilizado, ¿no?, en ese sentido. Los autónomos, como he dicho, no vamos a utilizar como capital de resiliencia el salario mínimo interprofesional, ¿eh? Digamos que es un dato objetivo y que creemos que bueno, pues podría servir para hacer frente a ese capital mínimo para poder defenderse durante los periodos de cese de actividad. En este caso también hemos utilizado datos de la Dirección General de Seguros y de ICEA. Hemos tenido que cruzar también datos hasta poder conseguir pues la información que nos diera este dato. El número de autónomos sin local en España alrededor de 1.260.000, de los cuales nos hemos quedado solo con los que estaban asegurados, como ha dicho Inma, de responsabilidad civil, que es el seguro más extendido, que representa solo un 62% del total de autónomos sin local, ¿vale? Esto, digamos, sería nuestro objetivo en este caso en cuanto a los autónomos. Bueno, y aquí en esta tabla presentamos distintas opciones, ¿no? Porque al final, bueno, ¿dónde nos paramos? ¿Hasta qué importe tenemos que llegar? Bueno, pues aquí están estas cifras, están en millones, y este dato está repartido entre comercio, hostelería y autónomo, sería el capital que tenemos que hacer frente este año si consideramos un periodo de un año completo, ¿vale? Necesitaríamos 22.000 millones, disponer de 22.000 millones ya para poder hacer frente a una posible pandemia futura, ¿no? Bueno, esto hemos ido bajando o viendo otras posibilidades. La primera parte de la tabla está sin franquicia, y en la parte de abajo hemos puesto la franquicia de 15 días, que se consideraba que también era un valor necesario incorporar ahí, ¿no? Naturalmente las cantidades bajan algo, y nos hemos quedado, al final los datos con los que hemos hecho los cálculos ha sido para un periodo de 3 meses con una franquicia de 15 días. Creo que no lo hemos comentado antes, de comercio y hostelería no teníamos datos de cuántos de empresas están aseguradas de multirriesgo o incendio, y hemos utilizado un dato de un 85% que hemos creído que era bueno, más o menos fiable, ¿no? Claro, que hemos tenido que comparar también ha sido con el volumen de primas, que en el comercio y hostelería está alrededor de 651 millones y de autónomos 798, para poder saber el recargo máximo que se puede aplicar, que actualmente es del 9%, que se aplica por parte del consorcio, y con una serie de hipótesis ver cuál va a ser la evolución de
el fondo que tendríamos que tener acumulado durante una serie de periodos de años y cuál es el capital de resiliencia al que tendríamos que enfrentar. Y aquí tenemos el gráfico donde en la línea roja nos indica cuál es el capital de resiliencia, que estamos suponiendo que va a crecer un 2% acumulativo, porque crezca el número de empresas, porque crezcan las necesidades de esas empresas. Y en azul estaría el fondo que podríamos ir acumulando. Claro, el recargo sobre las primas, ese 9% sobre el volumen de primas, es un 2018, serían unos 130 millones de euros, que solo representaría un 2,84% de ese capital de resiliencia que hemos tomado como básico de 3 meses y 15 de franquicia, con 15 días de franquicia, que serían unos 4.600 millones. Digamos que ese porcentaje es muy bajo, con lo cual necesitamos bastantes años hasta que conseguimos que se crucen estas dos líneas, lo cual nos diría que hemos conseguido acumular el fondo suficiente para poder hacer frente al capital de resiliencia en ese momento. Necesitaríamos concretamente unos 58 años para alcanzar ese déficit cero con estas hipótesis y con estos datos que hemos ido manejando, ¿no? Claro, naturalmente existen otras posibilidades, como es, bueno, pues en la hipótesis inicial hemos supuesto que la Unión Europea no financiaba nada de este seguro. Y entonces, bueno, pues si creemos que a cada 50 años se podría producir una pandemia, habría que añadir una financiación extra de la Unión Europea de un 7,7%. En cuanto acortamos el plazo, claro, necesitamos acumular más fondos en menos tiempo y, por ejemplo, pues en 15 años la financiación de la Unión Europea tendría que ser un 62,28% del capital de resiliencia, ¿vale? Y esto nos permite, otra posibilidad es, bueno, pues voy a dejarle el resto de hipótesis como está, supongo que la Unión Europea no participa, entonces, pues por ejemplo, si quisiéramos en 15 años acumular el fondo necesario, solo podríamos partir de un capital de resiliencia de 1.700 perdón, millones de euros, que sería pues aproximadamente como un mes y medio de cese de actividad, ¿no? Naturalmente se pueden barajar cualquier otra combinación de estos valores. Y bueno, a modo de conclusión o de resumen breve, que muchas de las cosas ya las hemos dicho aquí, pero un poco por recordarlas, ¿no? Pues, creemos que ha de ser paramétrica la cobertura, que se debería otorgar cuando hubiera una interrupción de la actividad, un cese en la actividad, como el decreto que ha puesto Inma en la presentación. Creemos que la opción de 15 días de carencia es bastante razonable para permitir hacer, bueno, pues todo el papeleo de este tipo de seguros, a pesar de la rapidez con la que hemos intentado que se pudiera ejercitar, que tiene que ser una duración limitada. Ya hemos visto que irnos a un año sería hablar de 22.000 millones de capital de resiliencia, que ha de ser obligatoria y que se podría financiar con un recargo, aparte de que pues, la Unión Europea creemos que también debería participar, porque si no prácticamente sería muy difícil que pudiera ponerse en marcha. Bueno, ya lo hemos dicho, para autónomos salario mínimo, para las empresas pues gastos fijos, menos salarios más cotizaciones. Y el capital de resiliencia, como he dicho, nos hemos quedado 3 meses con 15 días de franquicia, 4.600 millones, daría cobertura a un 85% de las empresas de hostelería y comercio con menos de 50 empleados y a un 62% de los autónomos sin local. Y con esas hipótesis que hemos manejado, necesitaríamos 58 años para acumular el fondo que hiciera frente a ese capital de resiliencia, ¿vale? Por lo tanto, creemos que esto no es cuestión de uno solo, sino que tiene que haber 3 patas, ¿no?, para poder aguantar este peso tan grande que podría venirse encima, que es la colaboración público-privada, y dentro del público pues, a nivel nacional y a nivel supranacional, ¿no?, a nivel de la Unión Europea. Y nada más, muchas gracias por la atención y cedo la palabra a Pilar González. Muchas gracias, Enrique. Muchísimas gracias, Inmaculada, por vuestra presentación y por el magnífico trabajo que habéis desarrollado una vez más desde este observatorio del seguro, en el que, bueno, hemos tenido diferentes temas de análisis a lo largo de los últimos años, y cuando correspondía
decidir cuál era el tema que íbamos a observar, especialmente este año, pues nos encontramos con una situación tan extraordinaria que nos pareció merecía la pena efectivamente el hacer este análisis concreto. Bueno, para organizar un poco el debate tengo la suerte de contar con dos estupendos profesionales que además a los dos me une una muy cordial relación personal y que representan las dos partes de un posible contrato en relación con esta cuestión concreta. Nos acompaña Gonzalo Iturmendi, un abogado de reconocido prestigio, especializadísimo en el sector asegurador y que está en este momento con su rol de representante de los gerentes de riesgos, aquellas personas que se ocupan de observar los riesgos, medirlos, controlarlos y, en su caso, cederlos al sector asegurador. Gonzalo, 1.000.000 de gracias por acompañarnos esta mañana. A vosotros me encanta estar aquí y poder compartir este momento. Y en el otro lado, pues nos acompaña Jaime Argüelles, a quien ya presentó al inicio de este webinar el propio Jorge Izaguirre, el presidente del instituto, pero que para nosotros representa al sector asegurador, preside nuestra Comisión de Seguros Generales de Empresas, por tanto, además del rol que tiene en su propia entidad, en Allianz, por tanto, qué mejor que estas dos personas para analizar cuáles son, cómo se ha visto y cómo lo podemos ver una cuestión como esta, el gap de protección que en esta ocasión se ha producido en relación con la capacidad de resistencia de las empresas. Es verdad que cuando el impacto de la pandemia significa que nuestro Producto Interior Bruto caiga un 11%, pues ya nos da una clara idea del enorme potencial de pérdida que pueden generar situaciones como esta y hasta dónde puede llegar ese gap de protección. Pero esas mismas circunstancias hacen que probablemente sea muy tangible las dificultades de aseguramiento. Dejadme que comience, por tanto, por haceros una pregunta a ambos para empezar este debate que nos tomará como máximo una media hora. ¿Vosotros consideráis que los riesgos económicos que se generan no por la pandemia en sí mismo, sino por las decisiones de protección que tienen que tomar nuestros responsables políticos de protección frente a esta situación, creéis que esos riesgos económicos son riesgos asegurables? Yo, si os parece, vamos a comenzar con Jaime y después te cedo a ti la palabra. Gonzalo. Jaime. Muy bien, buenos días a todos. Gracias, Pilar. En primer lugar, ya que tengo la oportunidad de hablar, agradecer la oportunidad y el hecho de poder estar presente en este foro comentando. Primera pregunta interesante. Yo respondería, en aras al tiempo, diciendo que lamentablemente no son asegurables. Y no son asegurables no tanto porque haya una mayor o menor voluntad en cubrir un hecho con el impacto tan relevante que ha tenido, primero en lo personal y luego en lo económico, sino porque simplemente no tenemos las herramientas, no tenemos los mimbres para construir una respuesta del sector asegurador. ¿Y eso por qué? Porque yo creo que hay dos aspectos que hacen que el seguro no sea la respuesta. Un primer aspecto que es de propia técnica aseguradora, es decir, de cómo nosotros nos dotamos del sistema para responder a lo que es nuestro trabajo, que es responder ante la concreción de riesgos, y en este caso, como ha señalado Inmaculada Domínguez, faltan elementos básicos, faltan elementos como la posibilidad o un principio de mutualización del riesgo, faltan elementos como el principio de diversificación, porque una pandemia, por definición,
es la ocurrencia con carácter global del mismo evento en todos los países al mismo tiempo. Entonces, no carecemos, mejor dicho, no tenemos esas dos características. Y luego también nos faltan elementos básicos para una técnica actuarial, es decir, para hacer una previsión de qué va a pasar, cómo va a ocurrir y, por tanto, que tengamos los recursos económicos dispuestos a esos efectos. Entonces, técnicamente, desde un punto de vista técnico, no es posible, insisto, porque faltan los elementos básicos, pero también, y este sería una segunda área de actividad o de comentario, es que nos faltan o tenemos una situación del impacto económico. Estamos hablando de sucesos, de eventos que tienen la consideración de sistémicos, afectan a toda la economía y afectan en unos volúmenes, como cualquiera de nosotros está leyendo en prensa constantemente, de un volumen y de una magnitud que difícilmente, por no decir de manera imposible, desde el sector asegurador podemos poner una barrera, un freno a la magnitud económicas. Faltan, por tanto, elementos técnicos básicos y luego también concluyen circunstancias económicas que hacen que la respuesta aseguradora no sea posible. Gonzalo. Pues yo Gracias. coincido, Pilar, coincido totalmente con las conclusiones que ha expuesto Jaime anteriormente y también por los motivos que justifican esas conclusiones. Es decir, no es asegurable en estos momentos tal y como está y fundamentalmente por criterios técnicos como no se puede aplicar el principio de mutualización y el principio de diversificación y no hay técnica actuarial suficiente ahora como para hacerlo. Ahora bien, destacaría de este informe, de este trabajo, también una conclusión que se puede extraer de la misma. No salvó con apoyo entre lo público y lo privado a nivel transnacional. Es decir, porque claro, si siempre la política europea va a ser reactiva ante estas problemáticas que son comunes, que son para todas las empresas, para todas las organizaciones, pues es que el gasto va a ser mayor y va a ser un sistema al que a lo mejor podemos anticiparnos. Esta es un poco la idea. Y me consta que en Europa se está trabajando en ese orden de cosas. Entonces, no con la técnica y con la situación y el panorama que tenemos en estos momentos, pero sí si de alguna manera colaboramos todos. Y es una cosa que siempre hemos hablado y es de aquí podemos salir todos, pero debemos de salir todos juntos. Es decir, asegurados, aseguradores, toda la industria, todo el mundo del reaseguro, pero también desde el punto de vista supranacional. Y la función de la Unión Europea en este campo será importantísima, porque de lo contrario la Unión Europea va a seguir reaccionando a impulsos de necesidades, haciendo ayudas, subvenciones, etcétera, etcétera, a algo que sabemos que va a poder ocurrir dentro de X tiempo, ignoramos cuándo, que será un patógeno o será un factor desencadenante de otra pandemia. Gonzalo, sí. En relación con esto y por tu proximidad hacia la gerencia de riesgos, ¿crees que fruto de la pandemia se ha agudizado ahora la necesidad de mayor protección por parte de las empresas? Y en concreto, ¿crees que ahora habría una auténtica demanda de cobertura de unas pérdidas económicas similares a lo que estamos analizando? Yo creo que en esto el mundo de la empresa en general pues le ha pasado un poquito como a las entidades aseguradoras. A todos nos ha sorprendido la virulencia de esta crisis sanitaria y económica, motivada fundamentalmente por un momento crítico que es el inicio de la primera declaración de estado de alarma en el cual se paraliza toda la actividad o prácticamente toda la actividad menos la estrictamente necesaria y demás. Y queda congelada la imagen de las empresas y en general de las administraciones públicas y un montón de situaciones.
Entonces, claro, ¿qué es lo que hace el empresario? Lo primero que hace es revisar su programa de seguros y decir, bueno, muy bien, yo tengo aquí dentro del seguro o bien de pymes o bien de daños materiales más responsabilidad civil, etcétera, resulta que tengo un apartado de pérdida de explotación, pérdida de beneficios, la cual está obviamente condicionada a la consecución de un previo requisito para que entre a funcionar. Debemos recordar que este es el ramo 16º de la Ley de Ordenación y Supervisión, lo era también en la Ley 30/95, el 16º sigue guardando. Es decir, este era un seguro, antiguamente yo recuerdo seguros de pérdidas como tales y recuerdo haberlos visto. Ahora va todo empaquetado más o menos en un mismo producto asegurador. Entonces, ¿qué es la conclusión que saca el empresario? Dice, caramba, no he tenido en cuenta esta situación. Pero es que anteriormente el asegurador ya había dicho, es que no puedo tenerla en cuenta porque no cumple los requisitos mínimos para tenerlo en cuenta. Y esto es una cuestión fundamental a la hora de interpretar qué está cubierto, qué no está cubierto y por qué está cubierto. Porque es el sistema finalista de interpretación del contenido de las obligaciones bilaterales. Es decir, ni unos ni otros a lo mejor habíamos tenido en cuenta esta circunstancia. Obviamente, si hubiera una solución transnacional con un reaseguro a nivel europeo, es decir, con una organización de esta situación, como se ha dicho en el informe, con un seguro obligatorio para aquellos casos en los que se quisiera hacer un seguro de daños con un elemento adicional en prima, etcétera, etcétera, todos los requisitos a los que hace referencia el informe, pues claro que se podría y naturalmente el empresario estaría encantado de la vida de poder tener esta situación cubierta, aun asumiendo una franquicia de 15 días o de X tiempo de autoaseguramiento y sabiendo que hay un límite de suma asegurada, pero no cabe la menor duda de que esto es una tabla de salvación de muchísimas organizaciones. Muchísimas gracias. Pues entiendo, Gonzalo, que participáis bastante del diseño que nos compartían Inmaculada y Enrique de Besa, que han tomado al menos como un ejemplo para poder realizar ese cálculo del capital de resiliencia. Jaime, ¿consideras que debería incorporarse algo más al diseño de ese mecanismo que permitiera contar con ese capital de resiliencia ante una pandemia? ¿Te parece que los sectores que en este momento se han elegido para hacer este cálculo y los tipos de empresas o la mera conceptualización, ¿no?, del diseño podrían ser mecanismos de gestión válidos para poder hacer frente a futuras pérdidas? Déjame que te diga primero, Pilar, que mejor algo que nada. Es decir, hoy no tenemos nada, con lo cual cualquier propuesta en el sentido de anticipar soluciones a algo que la historia nos enseña que ha pasado y que es muy probable, por no decir casi con certeza absoluta, que va a volver a pasar, pues cualquier previsión que hagamos en ese sentido y cualquier medida que tomemos en ese sentido siempre será bienvenida. Y para mí es un tema más de cómo priorizamos. Cómo priorizamos, evidentemente, cómo priorizamos en lo que a nosotros nos importa, que es dentro de España. Y dentro de España, en una crisis, y déjame que lo defina así, en una pandemia de estas características, pues tenemos que ver cuáles son los elementos que más han sufrido y que de una manera más intensa, por tanto, necesitan ayuda desde el punto de vista económico. Dejo evidentemente aparte todo el tema personal, que evidentemente es la primera prioridad, ha sido la primera prioridad de todos. Desde un punto de vista económico, pues ¿quién parece que está más expuesto a esta situación? Pues en primer lugar, pues parece que aquellos que tienen menor músculo financiero, menor capacidad de dar respuesta a un evento de estas características. Y este colectivo, ¿por quién está formado? Por aquellos que son más pequeños. Evidentemente,
las pymes y los autónomos, digamos, que son la respuesta que inmediatamente sale a esa pregunta. Y cuando además hacemos el foco, especialmente en España, es que España es un país de pymes. Bueno, España es un país de micropymes. En el estudio que veíamos, hablábamos, o se muestran las cifras de más de 1 millón de empresas que tienen entre 1 y 50 trabajadores. Si miramos en otras estadísticas cuál es el tejido empresarial español, el 99, algo, no recuerdo la décima por ciento, está compuesto por pymes, pero es que un porcentaje muy parecido está compuesto por micropymes, de 1 a 5 empleados, que si sumamos a este número de autónomos, pues parece claro que tiene, digamos, la prioridad número 1. Entonces, ya tenemos identificado cuál es el colectivo, ahora cuál actividad. Pues la actividad que más ha sufrido, y vuelvo a hacer el foco en un país como España, cuyo sector de la actividad, pongo turística, y turística incluye hoteles, incluye restauración, pues representa el 15% del PIB, nada más y nada menos que el 15% del PIB, pues esta sería la segunda prioridad. ¿Son los únicos afectados por la crisis? Claramente no. Las empresas medianas y mayores se ven afectadas, leemos noticias en ese sentido, lamentablemente todos los días, y otros sectores de la economía, pues evidentemente también. Aquellos que están más cerca, porque son auxiliares del turismo con mayor incidencia, y aquellos que están más alejados, también como consecuencia de la crisis general. Por tanto, se trata de buscar no la mejor solución, sino la primera solución, y cómo priorizamos en aquellos segmentos que tienen una mayor exposición y una menor capacidad de respuesta ante una situación como la actual. Entonces, me parece que es una buena medida, es una buena propuesta, mejor dicho, una buena propuesta de medida, y evidentemente es la prioridad 1, pero después de la prioridad 1 yo pondría la 2, la 3 y la 4, pero vayamos por partes para tratar de conseguir lo primero y más relevante y luego abordar otros aspectos de necesidad. Gonzalo, ¿tú compartes también este criterio? Sí, y también puntualizo todo lo que ha dicho Jaime, lo suscribo, pero puntualizo también una cuestión que me parece muy importante. Es decir, muchas pymes, microempresas, dependen de medianas empresas y de grandes empresas. Es decir, hay muchos vasos comunicantes, porque en AGER lo que tenemos fundamentalmente son grandes empresas, grandes escenarios de riesgos que manejan cientos y miles de millones de euros de presupuesto al año. Pero nos damos perfectamente cuenta de que el microempresario es un proveedor, es decir, necesita que la fábrica se abra. Y necesita que el proceso productivo exista. Y me ha parecido muy interesante el trabajo, centrarse en comercios y hostelerías, porque de alguna manera es una parte de la economía en España. Por supuesto se puede hacer en otros sectores de la economía. Claro que se puede hacer de otros sectores de la economía, pero eso nos da un poco el botón de muestra de la magnitud enorme del problema que tenemos. Es decir, si todo el empresariado español se plantea ahora llamar a la puerta a las entidades aseguradoras y decir, mira, quiero que me des una solución a este tema, claro, sabemos que no se puede dar naturalmente, pero hay que tener un plan B. Y el plan B yo creo que debería pasar por ese apoyo público-privado mutuo entre ambas partes y de carácter transnacional. Es decir, estamos hablando de unas cifras enormes. Si ya solamente comercio y hostelería nos entra vértigo verlo, pues imaginemos viajes, imaginemos industria, alimentación, agricultura, servicios, el tercer sector que mueve enormes cantidades también. Entonces, esto es un problema y todo un desafío, desde luego, porque y mejor que reaccionar, prevenir. Prevenir, y esto es un principio de gestión de riesgos, claramente. Muchas gracias. Bueno, pues una vez que nos han presentado los cálculos, nuestros amigos, los investigadores de este panel,
hacían referencia a que para conseguir el capital de resiliencia limitado a estos sectores con estas características de pymes y autónomos y así calculado el capital de resiliencia con un recargo, ¿no?, en primas de un 9%, necesitábamos nada menos que 58 años para que tuviéramos posibilidades de efectivamente hacer frente a este trozo del gap de cobertura. ¿Consideráis que se podría financiar de otra manera? En otras palabras, Gonzalo, desde la óptica de las empresas, ¿crees que un recargo superior al 9% que permitiera, por tanto, acortar ese periodo de generar ese capital de resiliencia sería posible? Sí, yo lo veo factible, ¿eh? Yo lo veo factible, o sea, quizá, bueno, esto no deja de ser una hipótesis de trabajo, pero es decir, porque si no lo que está haciendo la empresa es retener. Es decir, no dar solución a un problema que está teniendo o que tiene potencial. Que la probabilidad de ocurrencia que se vuelva a manifestar, pues no sabemos cuándo sea. De momento ahora estamos viviendo evoluciones del patógeno, es decir, que estamos escuchando que hay una sudafricana, que hay otra en Brasil y hay otra en el Reino Unido que nos preocupa muchísimo. Y eso que es versiones distintas evolucionadas. Con lo cual la realidad es esa. La historia nos dice, también nos enseña grandes lecciones. En el mismo siglo XX, 1918, la anterior, pero es que el virus del SIDA también le pegó un mordisco demográfico a la población de todo el mundo, absolutamente. También tenía unas características y unas circunstancias muy especiales. Aquí lo que estamos hablando es un patógeno que se puede compartir o contaminar a las personas y causar enormes daños. Y entonces ante eso, ese esfuerzo, de hecho, se está haciendo de forma reactiva. Es decir, la empresa grande que necesita salir adelante lo está haciendo con pérdidas. Lo está haciendo claramente con pérdidas y claro que si encontrara la colaboración del sector asegurador, aunque le pidieran más de un 10% de recargo para esa prestación, y entendería perfectamente el gerente de riesgos, que está bien preparado, que está bien formado, que esto es asumible, como está asumiendo la retención de riesgo que en estos momentos se está produciendo, porque ahora está jugando a pérdidas totales. De la otra manera estaría diciendo, bueno, pero voy a buscar esta forma de financiación de riesgos que parece adecuada. Y sobre todo las pequeñas y medianas, las microempresas, es que esas no tienen capacidad de reacción. Esas tienen un pulmón que le da para unos meses esa floristería, esa tienda de barrio, esa microempresa, que es como funciona, como ha dicho muy bien Jaime, la economía en su gran mayoría. Entonces, a ese le falta la cultura, probablemente a esa empresa le falta la cultura de riesgo para asumir, que decir, oye, mira, voy a pagar un 10% más de recargo, en vez de un 10, pues hasta un 12 o hasta un 20% de recargo en esto. Yo creo que sí, es una opinión y me gustaría que tuviéramos todos mentalidad para asumir esa situación. Muy bien, Gonzalo, siempre es un respiro, pensar que no se trata solo de una cuestión de precios, sino de una cuestión de cultura del riesgo y de la correcta gestión del mismo, ¿no? Jaime, apelando como está haciendo tanto el estudio que nos han proporcionado Inmaculada Domínguez y Rodríguez de Besa, como la participación propia vuestra, apelando, decía, a ese modelo de colaboración público-privada y a la necesaria aportación de fondos por parte de los presupuestos públicos, probablemente nacional y supranacional, como también hemos comentado. ¿Cuál es el rol o
¿cómo justificamos una gran participación del sector asegurador en la gestión de todo esto? Porque si estamos apelando a los fondos públicos, ¿qué parte le corresponde al sector asegurador? ¿Cuáles son los valores que desde el sector asegurador podemos poner en común en ese modelo de colaboración público-privada? Sí, Pilar. Si partimos del principio, como hemos dicho, que una situación de pandemia afecta a todos, yo creo que todos tenemos que buscar de qué manera podemos contribuir a esa solución. Y yo siempre digo que para una solución, o mejor dicho, para un problema complicado no hay una solución sencilla, sino tiene que ser una solución complicada. Entonces, es un modelo que, en mi opinión, tiene que contar, iba a decir, con los primeros afectados, con la primera línea de defensa. Y para mí la primera línea de defensa son los propios empresarios que van a sufrir el problema y, por tanto, y aquí hablábamos con el ejercicio que se ha hecho, en el análisis que se ha hecho, se hablaba de unas franquicias, unos periodos de carencia, de tal manera que hubiera una cierta participación. Pero luego inmediatamente hablamos de buscar una financiación pública de un soporte público, porque evidentemente ante los números que se nos han manifestado estamos hablando de cuantías que solamente el sector empresarial muy difícilmente puede completar, salvo escenarios en el tiempo que también hemos visto pues que probablemente excedan de lo razonable y que hagan o querían, puesto en condicional, que ante nuevos escenarios estuviéramos insuficientemente preparados. Y por tanto hace falta la financiación de todos, y la financiación de todos, ahí hablamos en la parte de lo público, evidentemente a través de los impuestos, que es la manera en la que todos contribuimos a que esa financiación pública después se pueda materializar. Pero ¿qué hay de lo nuestro? ¿Qué hay del sector asegurador? ¿Qué podemos hacer nosotros y cuáles son nuestras fortalezas ahí? Yo creo que tenemos una fortaleza que además ponemos en valor y ponemos en ejecución cada vez que ocurren, lamentablemente, eventos asegurados ciertos. Y hablo especialmente de riesgos derivados de la naturaleza, donde el sector asegurador, en colaboración o no, en función de los escenarios a los que nos encontramos con el Consorcio de Compensación de Seguros, pues tiene una capacidad de dar respuesta en momentos específicos del tiempo a una multiplicidad de reclamaciones y atender a esas necesidades en cuanto al servicio, en cuanto al vehiculizar las reclamaciones, atender las mismas y liquidar los daños que se han materializado después de ese suceso. Esa capacidad de gestión, yo creo que en un evento o en eventos como los que estamos diciendo, tiene un enorme valor. En el estudio se hablaba de necesidad de inmediatez. El sector asegurador tiene esa capacidad de hacerlo con carácter inmediato. Si buscamos una solución que sea relativamente sencilla, y se hablaba de soluciones parametrizadas, pues lo que es el análisis del caso, lo que es el análisis de que ocurren los requerimientos para atender y la cuantificación de esa reclamación es algo que hacemos en nuestro día a día y que tenemos además esa capacidad de que si hay que movilizar recursos en un momento dado, tenemos planes de crisis, planes de contingencia que permiten hacerlo. Por tanto, creo que en la parte de gestión claramente podemos aportar desde las mejores prácticas cómo vehiculizar, cómo dar respuesta a esas necesidades y luego también desde el punto de vista, si queréis, previo de la recaudación. Es decir, lo hacemos ante riesgos de la naturaleza y nosotros, el sector asegurador, pues a través de la contratación de las pólizas y de la consideración de los recargos, pues gestiona la emisión de esas coberturas, gestiona el cobro de los recibos y abona esas cantidades, en este caso, al consorcio para que luego se pueda atender. Por tanto, en el origen de cómo apoyamos a que la solución funcione desde el punto de vista, si queréis, de gestión inicial
así como en el momento en el que los riesgos se materializan, creo que tenemos una experiencia y una capacidad de hacer posible la solución que se proponía en el estudio. Muy bien, pues de acuerdo con los tiempos que teníamos programados, le correspondería ahora a los participantes en el webinar participar activamente y transmitirnos, si quieren, alguna pregunta que podamos gestionar, aprovechando estos dos magníficos ponentes que yo me lo han puesto muy fácil, estoy gestionando. Mientras llegan esas preguntas, pues yo me atrevo a plantearos una, a los dos, a Gonzalo y a Jaime. ¿Qué lecciones creéis que podemos extraer de lo que hemos aprendido en esta crisis que nos pudieran servir para evitar consecuencias económicas de cualquier otra futura pandemia? Y dejadme que añada que hace poquito escuchaba a uno de los grandes reaseguradores decir que hay un elemento adicional que es difícil someterle a objetivación y que ese elemento eran las decisiones que en cada momento puedan tomar los diferentes gobiernos. Por tanto, bueno, ahí os dejo el toro y a ver qué me añadís. Gonzalo, empezamos por ti, si te parece. Gracias, Pilar. Pues mira, ha sido un año dramático durante el cual hemos vivido emociones muy intensas. Es decir, este factor personal, humano, no lo debemos perder de vista en ningún momento. Es decir, aquí hemos sufrido un auténtico terremoto en lo particular, una sacudida en lo económico, sacudida en lo sanitario, naturalmente, pero también sacudida en educación, en todo. Algunos colegas me comentaban, sobre todo de nuestra generación, porque yo al fin y al cabo nací en los años 50 y claro, nosotros no hemos vivido una guerra. Y había ya alguien que decía, bueno, esto es como una guerra, nos ha tocado a esta generación esta guerra particular con la pandemia, que tiene unos tentáculos enormes y que nos hacen vibrar. Periodo lleno de incertidumbres que van en lo económico, fundamentalmente también en lo personal, que cambian la sociedad enormemente. Y yo estoy también convencido de que deberían de cambiar algunas cuestiones relacionadas con la industria aseguradora. Mi opinión. No sé, claro, no soy un gurú de las previsiones, ni soy economista, soy simplemente alguien de ciencias sociales, jurídicas y humanas. Y en ese orden de cosas, por eso me he centrado en el problema humano que se nos plantea esto. Entonces, el seguro da certidumbre allí donde no hay certidumbre. Y entonces este es el gran reto de la industria aseguradora, me da a mí la sensación. Es decir, como también lo es desde el punto de vista de la gestión de riesgos. La gestión de riesgos lo que intenta es paliar, hacer la resiliencia empresarial, en fin, saber reaccionar ante todo esto. Hay infinidad de lecciones que hemos aprendido y que van a ser útiles de cara al futuro. Yo diría que prácticamente con que nos quedáramos con una, sabiendo que el horizonte es muy amplio y que ese horizonte tan amplio debe ser generoso, que debemos de ser colaborativos, que debemos ser empatizantes con la figura de los demás, de buscar socios allí donde verdaderamente veamos socios de buena fe que nos hagan avanzar y colaborar y superar las dificultades. Esta es una visión muy rápida, improvisada. Muy rápida, pero con un mensaje tremendamente positivo, Gonzalo. Así, fantástico. Jaime, ¿qué te... Pues trato de ser optimista también, Pilar, aunque haya algunas nubes en el horizonte y no me voy a meter en algunos jardines con los temas políticos y demás que has señalado.
Para mí me gustaría destacar primero desde el punto de vista humano. Estamos en una situación que es terrible, casi nos felicitamos de que el número de muertos al día sea solo de 100 y pico, de 200 y pico, cuando son tragedias, cuando son 200 y pico tragedias cada día y día tras día, y que llegan a unos números que no sé cuáles serán, no quiero entrar en el debate, pero que al final estamos hablando de decenas de miles de compatriotas que han fallecido, y una buena parte, la generación de nuestros abuelos, no solo, pero específicamente grave ha sido con esa generación, pues que se ha ido sin necesidad, o que se ha ido antes de tiempo y quitándonos, hurtándonos pues, mucho tiempo y probablemente muchas lecciones que deberíamos haber aprendido y que ahora en su memoria deberíamos no olvidar. Por tanto, para mí el primer mensaje de lo que me gustaría que resultara de toda esta enorme tragedia es un mensaje de solidaridad. Solidaridad con la idea o con la intención de que ante una situación tan difícil como la que tenemos no podemos salir unos cuantos y no podemos dejar abandonados a tantas personas que en lo personal y en lo económico han sufrido o van a sufrir. Entonces, este debería ser un principio que deberíamos aplicarnos, y solidaridad de verdad, es decir, ayudar a que todos superemos esta situación. Desde el punto de vista, si queréis, más técnico, que al fin y al cabo más profesional, el punto de la previsión. Las cosas no sabemos cuándo van a pasar, pero sabemos que van a pasar, y más vale que estemos preparados. Y tenemos, y eso Gonzalo lo sabe bien, porque desde AGERS es un aspecto que se trabaja mucho, el tema de cuál es el mapa de riesgos que tenemos y cómo primero, cómo los conocemos, cómo los analizamos y cómo buscamos medidas mitigadoras y medidas que nos puedan proteger. Hagámoslo. No hagamos el modo avestruz. No digamos, bueno, esto ha pasado, si vuelve a pasar será dentro de 20, 30 años, bueno, será una preocupación para nuestros hijos o para nuestros nietos. Yo creo que eso no debería ocurrir. La previsión, el análisis deberían ser dos elementos que tuviéramos como lección aprendida. Y aquí me quedo, Pilar. Fenomenal, fenomenal, muy bien. Un millón de gracias también, Jaime. Mirad, acabo de recibir una pregunta en el chat en el que me dicen el que no se pueda aplicar el principio de mutualización del riesgo y el principio de diversificación constituiría un inconveniente para poder llevar a la práctica un modelo de cobertura de este gap como el que estamos analizando. Jaime. Vamos a ver, sin duda lo hace muy difícil, por no decir imposible, en un modelo de seguro tradicional, de transferencia de riesgo tradicional. Es decir, en el sentido de que pues, se identifica, se mide y ese riesgo se transfiere del ámbito patrimonial del asegurado, del tomador, al ámbito patrimonial de la compañía de seguros. Yo creo que por las características que hemos señalado, eso en sí no es posible, y por eso hablamos de un modelo de colaboración público-privada en la que el sector asegurador ponga en valor algunas de las características que he dicho, si queréis más, entre comillas, procesales, de ayudar a que funcione, y que también podríamos poner, y eventualmente ese es un escenario que se puede explorar, en el que pusiéramos recursos que pudiéramos limitar, ya que no los podemos limitar, digamos, por razón de los escenarios a los que nos enfrentamos, si los pudiéramos limitar desde un punto de vista económico, y que eso también formara parte de esa contribución, de esa solidaridad que decía antes, para buscar soluciones. Entonces, posibilidad de colaborar, yo sí la veo, también desde el punto de vista de contribución a esa cobertura, posibilidad de que esa contribución sea exclusivamente el sector asegurador y sea una pura traslación de riesgos, sinceramente no lo veo posible. Estupendo.
Bueno, pues con esto hemos acabado nuestro panel de debate. Yo os agradezco muchísimo, Jaime, Gonzalo, vuestra participación, vuestros magníficos mensajes de optimismo y de solidaridad. Y como creo que tenemos conectado a Francisco Carrasco, el subdirector general de Seguros y Regulación de la Dirección General de Seguros, pues le cedo a él la palabra para que pueda hacer la clausura de este acto. Francisco, mil gracias por tu participación también en este webinar esta mañana y dedicarnos un tiempo en tu agenda que sabemos siempre es bastante compleja. Gracias. Muchas gracias a vosotros por esta invitación a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones a realizar la clausura y también a contribuir en su momento con nuestra visión en el panel que con tanto acierto en las circunstancias actuales creo que habéis organizado, ¿no? Porque, bueno, después de oíros, ¿no? ¿Quién iba a pensar, verdad, hace un año, un poquito más de un año, en una pandemia como esta, ¿no? A nosotros, pues como supervisores y reguladores, pues lo primero que necesitamos hacer en aquel momento fue poner en marcha todas las medidas necesarias para cumplir nuestro objetivo, que es la protección, como bien saben todos ustedes, de los tomadores, asegurados, beneficiarios y partícipes, para lo cual había que seguir fundamentalmente supervisando, ¿no? Y en aquel momento, pues de una manera inmediata hicimos rondas de contacto bastante informales con el sector para tener una idea muy próxima a la realidad de lo que estaba ocurriendo en las entidades y en el sector, y a la vez dotamos de cierta flexibilidad el cumplimiento de requisitos que de otra manera hubiesen sido sin ninguna duda perentorios, como era el reporting periódico, por ejemplo, ¿no? El impacto que uno puede esperar en el conjunto del sector asegurador, pues sinceramente a estas alturas, ya ha pasado ya un año, no cabe todavía medirlo, dependerá también de los ramos. Hay unos que se ven afectados positivamente, otros sin ninguna duda en absoluto, todo lo contrario. No obstante, pues como supervisores también tenemos que decir que la resistencia del sector en términos de solvencia ha sido notable a nivel español e incluso a nivel de la Unión Europea. En términos de media en lo peor de la pandemia, por decirlo así, de acuerdo a nuestros datos, los márgenes de solvencia en media, repito, habían bajado en torno a un 10% como máximo. Hablamos de una solvencia superior al 220% de los requisitos regulatorios, con lo cual pone todavía en mayor valor esta reducción que he cifrado en torno a un 10%, ¿no? Por supuesto, el trabajo que tenemos delante me parece ante todo, y mi enhorabuena a los coautores, me parece valiente, ¿no? Es un tema muy complejo. Y en ese sentido, el que se aproxime a realizar una lectura del documento ha de tener presente que precisamente por esta complejidad el documento se centra en el riesgo económico exclusivamente. En una pandemia, no obstante, hay otro tipo de riesgos asociados a las mismas que también tienen impacto en el sector asegurador, como puede ser el relacionado con la salud, con automóviles, las pólizas de viaje, incluso temas de ciberriesgos. Pero me parece que con acierto los coautores se ciñen a uno de ellos, dada la complejidad, yo creo, de medirlos todos, pues hablaríamos de un trabajo de cientos de páginas y yo creo que está muy bien traído el centrar el tema, ¿no? En cuanto a la asegurabilidad, pues se parte un poco de la hipótesis, como decíamos, y en el chat ha llegado alguna pregunta de la dificultad de su aseguramiento. Hay trabajos que a nivel internacional, incluso también de algunas aseguradoras, que intentan construir algún modelo de aseguramiento, pero bueno, como se ha comentado aquí, pues quizás lo más lógico sea
caminar hacia algún tipo de modelo de colaboración público-privada, en el cual me gustaría subrayar, por los mismos elementos que se ha hablado de la dificultad de su aseguramiento, por esos mismos motivos, del componente supranacional, ¿no? Yo creo que Gonzalo se ha referido a él y en este paquete pues, de introducción del sector público en algún modelo que pudiese desarrollar este tipo de seguros, pues no cabe duda de que limitarlo a determinadas autoridades públicas de un solo estado o país, pues sería, yo creo, bastante difícil también de llevar a la práctica, ¿no? La participación pública, pues desde luego puede contribuir, dependiendo de lo que se pretenda cubrir, por supuesto, a incluso hacer accesible de alguna manera este tipo de contratos. Además, una cobertura total en algunos casos podría incluso introducir algún ingrediente de riesgo moral, y la participación pública, pues en mi opinión, también ayuda, hilando quizás con una de las conclusiones de Jaime, a añadir una capa también, digámoslo así, de solidaridad en estas situaciones que son especialmente graves, ¿no? El estudio concluye, por decirlo de alguna manera, que es necesario en estos casos buscar soluciones rápidas e inmediatas, y para eso, dentro de los distintos modelos de aseguramiento que conocemos, pues quizás el paramétrico sería el que tendría más sentido, ¿no? En mi opinión, en una situación como esta, sería fundamental una adecuada definición de los triggers de un seguro como el paramétrico, que sea claro, que los participantes sepan exactamente cuándo se tendrían que producir o con qué motivo los pagos, ¿vale? Y bueno, no obstante, pues un seguro paramétrico también arroja una serie de componentes, como puede ser el denominado riesgo de base, entre la situación que pretendemos atemperar, por decirlo de alguna manera, o mitigar con el seguro, y los desencadenantes de pago, ¿no? Quizás en una situación como esta el riesgo de base podría entenderse más limitado y controlable, dado que es un seguro en el que se ha centrado este trabajo de carácter económico, y por lo tanto hay una vinculación más sencilla, por decirlo de alguna manera, que en otro tipo de riesgo de seguros paramétricos, ¿no? Algo que también se ha comentado hacia el final, pero que yo creo que me parece relevante, es todo lo que tiene que ver con la introducción de medidas de carácter preventivo, medidas sobre las consecuencias directas que puede tener, por ejemplo, un confinamiento, pero también sobre las indirectas a través de distintos planes que puedan implementar las empresas. Medidas indirectas como, por ejemplo, la rotura de la provisión de servicios de los proveedores de una entidad, sin ir más lejos, ¿no? Pues determinadas, a lo mejor, planes para que el proveedor esté más próximo o en otro lugar que tal vez no esté afectado por la pandemia, pues podrían ayudar también a construir o hacer más fácil la construcción de un seguro de estas características. La introducción de medidas públicas de apoyo, pues también son relevantes, pero no solamente las de carácter económico. En el caso español hemos tenido de las dos partes, conocéis los créditos ICO, los ERTES también, y el esquema de aseguramiento de crédito con un importe de hasta 500 millones de euros que se ha implementado en España como medida económica del sector asegurador, pero también con otra de carácter menos económico, ha sido una puramente regulatoria del Real Decreto Ley 11/2000, en la cual se permitía un supuesto adicional de movilización de los derechos consolidados en los planes de pensiones, que sin duda ayuda a mitigar conjuntamente con el seguro situaciones como estas, ¿no? Hay otros temas que pasaré muy por encima de ellos, dado el tiempo en el que estamos, que tienen que ver con la predictibilidad de los modelos de cálculo de pérdidas esperadas en una situación como esta. Esto, evidentemente, daría para mucho. En algún panel hemos hablado, y aquí se ha comentado también, de lo difícil que, por supuesto, puede llegar a ser el intentar introducir en este modelo el comportamiento humano, tanto
tanto a nivel de decisiones político-sanitarias como de las personas y sus reacciones respecto a medidas que se puedan tomar o llevar a cabo, como puede ser confinamientos. El mayor o menor respeto de estas medidas de seguridad pues puede ser un ingrediente a tener en cuenta. Y, como también hemos dicho, el estudio de este tipo de pandemias se centraría en aquellas que tienen un carácter fundamentalmente respiratorio, que desencadenaría, como digo, medidas relacionadas con pautas de alejamiento físico, por decirlo así, que en un futuro, en un caso de una nueva pandemia, no podemos conocer el impacto que tendría. La sociedad puede ser, ya lo estamos oyendo permanentemente, muy distinta después de esta pandemia, con más teletrabajo. A lo mejor vivimos todos en casas aisladas en el campo, todos compramos por internet, con lo cual en un escenario como ese el impacto sería absolutamente diferente del que hemos conocido en la situación que estamos viviendo, en la que vivíamos antes de la pandemia, ¿no? Aspectos relacionados con calidad de datos y disponibilidad a la hora de nutrir un modelo también son relevantes y bueno, por hacer un paralelismo con algo en lo que también estamos trabajando, esto recuerda un poco a los ciberseguros, ¿no? Esta dificultad de recopilar datos, esta dificultad de entender qué impacto puede tener, hay elementos en los cuales podemos progresar de la mano, ¿no? Un elemento último que me gustaría comentar es el posible o potencial incremento del gap de aseguramiento, que tal vez una vez que somos todos conscientes de que hay un riesgo ahí, que aunque se manifieste una vez cada 100 años, cada 50, cada 75, no vamos a entrar en ello, como tampoco ha entrado el trabajo en un número exacto de años, esa sensación de riesgo sí puede hacer que los participantes limiten perfectamente las coberturas y es lícito para evitar cualquier tipo de problema y por transparencia, pero a la vez incrementar el gap de aseguramiento al haber ciertos eventos que inicialmente uno pensaría que están cubiertos, pero que dejarían de estarlo, ¿no? Y un seguro como el que se estudia en el documento pues vendría a llenar un poco ese pack, ¿no? En algunos estudios que he leído se hablaba de bonos de pandemia. Yo descartaría la viabilidad de estos instrumentos en una situación como la que describimos, por distintos motivos. Incluso hay un limitado apetito en el sector de los cat bonds a este tipo de exposiciones. Y bueno, yo creo que el estudio, partiendo de las hipótesis mencionadas, es muy interesante en relación a los riesgos que estudia, que es de la pandemia, que son fundamentalmente los económicos. Muy importante también es la novedad del trabajo y asimismo el hecho de que aporte ingredientes, yo creo, para una primera reflexión pausada sobre este asunto, sin duda de gran importancia en el ámbito no solo asegurador, sino económico y social, y una reflexión apoyada en números, reflexión que por la pata internacional también, que me corresponde llevar aquí, pues estamos trabajando también a nivel de la Unión Europea. Muchísimas gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición para lo que preciséis si hay alguna pregunta. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Francisco, y muchísimas gracias también Inmaculada, Enrique, Pilar, Jaime, Gonzalo. La verdad que ha sido interesantísimo. Ha quedado ahí alguna pregunta en el tintero, pero bueno, lo dejamos para el próximo panel, donde les esperamos a todos ustedes. Muchas gracias y buenas tardes.